Ya, ahí empezamos a grabar entonces. Buenos días, ya hicimos todo lo que era de... Dentro de este rato se incorporó alguien más que no esté en algún grupo y que pueda decirme si me puede cantar el quinto grupo, porque tengo 4 grupos de 5 integrantes y me falta un grupo de alumnos, ¿no? Ok, entonces chiquillos, ¿qué hablan los papás de ustedes del trabajo en las casas? Porque ahora vamos a hablar del sentido del trabajo. Sarita, en tu casa, ¿qué dicen tus papás o las personas adultas? Adultas, tú también eres una adulta, pero me refiero a los más adultos del trabajo. O sea, mi mamá en el trabajo que está ahora, que lleva muchos años, ha ido subiendo de a poco de cargo, llega contando, no sé, hoy día hice este proyecto con tal persona, entonces llega como motivada de repente, o de repente llega cansada cuando tiene como días más pesados, pero por lo general llega como feliz de lo que ella hace en su trabajo. Ya. Tú la percibes como que llega feliz. Sí, porque ella llega contando su día. Ya. No llega quejando, o sea, porque la queja es válida, pero no es frecuente que se llegue quejando. Claro, llega, o sea, de repente llega, oh, que estoy cansado y que tengo sueño, pero netamente porque, claro, se levanta muy temprano y, pero nada más que eso, pero no, no es como, ah, estoy enojada, no me gusta mi trabajo, no me gusta lo que hago, no. Ya. Muy bien. Luis Gómez, ¿qué dicen en tu casa del mundo del trabajo? Ah, como profe. ¿Qué escuchas tú hablar a los grandes, a los adultos, a tus papás, a tus abuelos del trabajo? Bueno, yo vivo con mi papá ¿Ya? y lo mismo que dice Sara, o sea, mi papá se levanta temprano y al llegar a la casa igual lo mismo, o sea, se queja de lo cansado, del- de, de lo que tuvo que hacer, pero igual le gusta su trabajo, se siente que, o sea, como que está de acuerdo con las cosas que hace y eso. Ya. O sea, tú lo percibes que está contento, aunque esté cansado. Sí. Ya. Muy bien. Alejandra Zúñiga, ¿qué dicen en la casa los adultos del trabajo? Bueno, en mi casa como que no hablamos mucho de eso. Yo vivo con mi mamá y hace poco empezó a trabajar, ¿Ya? así que todavía como que, o sea, por lo menos ahora está feliz porque ya lleva muchos años como sin trabajar. Ya. Entonces, igual la veo contenta, así como que ahora tiene como su propia plata, por decirlo de alguna manera. El no estar como encerrada en la casa porque ella dejó de trabajar antes de la pandemia. Entonces, como que en la pandemia como que ya estaba acostumbrada. Entonces, como que salir también, no sé, hablar con los compañeros de trabajo, como que uno la ve así, igual llega cansada. Se levanta súper temprano, como a las 7 de la mañana, o sea, a las 7 se está bañando, así que se levanta antes. Entonces, pero yo encuentro que le gusta el trabajo, o sea, como que llega feliz, cansada, pero feliz, así como satisfecha. Ya. Y de ahí está mi padrastro también en la casa, y ya con él como que no habla mucho de su trabajo, pero él también como que ha ganado mucho reconocimiento, se ve también que está satisfecho con su trabajo, que como está con trabajo online a veces lo escucho retar a la gente. Pero no, fuera de eso, yo encuentro que los dos están como satisfechos, así. Y Ya. eso más que nada. Ya. O sea, tú tienes una apreciación positiva de que ellos están contentos con el trabajo. Claro. Ya. José Escobar, en tu casa, ¿qué hablan del trabajo? José, ¿te volviste a acostar? No, estoy aquí. Perdón. Estaba. No, no. Estabas tomando desayuno y no ¿Ah? comidas. Estabas tomando desayuno y no comidas. No. No, ya había tomado. Ya. Ya. Como opinión del trabajo. Rayo. Mi mamá no trabaja. Mi papá.
A veces habla como del trabajo. O sea, pero igual se ve que le gusta lo que hace. Ya. Él es minero, trabaja para Codelco. Sí, porque, o sea, igual como cuando le pregunto, como que me da a conversaciones largas, porque como que habla. Pero generalmente a veces también como que llega quejándose y cosas así, pero le gusta, en el fondo sé que le gusta su trabajo. ¿Qué más trabaja? También vivo con mi abuela trabaja. Ya. A mi abuela le gusta su trabajo, ella cuida ancianos, Ya. entonces sí le gusta como lo que hace. Igual es como pesado y cansador, pero le gusta lo que hace. Y eso, no es como que Que tenga un más... poco, se podrían en el grupo poner de acuerdo y entrevistar a lo mejor a esa abuelita, porque te fijáis que es otro tipo de trabajo, ya no es el trabajo de oficina, no es el trabajo en una empresa, es el trabajo de cuidado de otra persona. Y que es Ah, demandante y que es agotador y que probablemente a veces genera satisfacciones, a veces genera frustraciones. Entonces podría ser interesante entrevistar ahí a la abuelita. sí. ¿Sí? Ya, ya José, gracias. Ya, Ignacio Barra, ¿qué dicen en tu casa del trabajo? Otro que está tomando desayuno se volvió a acostar. ¿Está el Ignacio por ahí? Ignacio, ¿estás? No está el Ignacio. Renato Profe, Medel. está escribiendo, está escribiendo. Perdón, ahí, dicen lo de siempre, que hay que trabajar duro. Ya, mientras escribe ahí el Renato, o sea, perdón, el Ignacio, le estaba preguntando yo a Renato, ¿qué dicen en tu casa del trabajo? En mi casa trabaja mi papá y mi hermano, ¿no? ¿Ya? Y pucha, igual mi papá no habla mucho del trabajo porque llega cansado, se levanta a las 4 de la mañana y llega a las 8 o 9. Ya, Y mi hermano no le gusta su trabajo, de hecho quiere renunciar y eso. ya. Ya viste, ahí tenés a personas que uno por un tema como de agotamiento a lo mejor le cuesta hablar del trabajo y al otro no le gusta. A lo mejor también podrían considerar ahí en ese grupo entrevistar a uno de los dos, ¿ya? ¿Sabes por qué es bueno tener como la perspectiva de a quien no le gusta su trabajo? Es porque siempre hay elementos que son como de fondo. No es así de simple como decir, no, que no me gusta porque no me gusta. Es no me gusta porque no me genera satisfacción, en realidad es demasiado trabajo y a lo mejor las lucas son pocas. O puede ser que incluso gane mucho, pero el trabajo no es motivante porque es pasar rabias todo el día, lidiar con la atención del público, que la gente es fregada. Entonces ahí uno se va a ir dando cuenta de que hay tipos de trabajo que también son súper gratificantes y hay tipos de trabajo que de pronto son más agotadores y demandantes, ¿ya? Entonces, el mundo del trabajo, así como la diversidad de los seres humanos, significa cosas distintas para las diferentes personas, ¿ya? Lo importante es que uno puede identificar el sentido del trabajo en mi vida, ¿ya? ¿Qué significa el trabajo para mí? Entonces, hay personas de algunas generaciones, que ya lo vimos el otro día, que eran los más adultos, que tienen esta concepción del trabajo como estilo de vida. Entonces, esas personas viven para trabajar. Trabajan. Incluso se jubilan y siguen trabajando porque en cierta manera están acostumbrados a trabajar. Son personas bien activas, que a lo mejor no es el trabajo precisamente de sus sueños, pero ya se acostumbraron a quererlo, se acostumbraron a tener sus ingresos económicos y esa persona necesita seguir trabajando para mantenerse vigente. De hecho, muchas personas que tienen estas características cuando se jubilan, se deprimen, pues. Se deprimen, algunos se tuyen, incluso como decimos los más adultos, porque necesitan la actividad para mantener sus recursos cognitivos activos y así no decaer la memoria, ni la motivación, ni tampoco el ritmo de vida que tienen. Y por supuesto, tener más ingresos económicos. Y hay otras personas que buscan en el trabajo una realización personal, una realización profesional. A algunos les gusta sentirse que crecen, que aprenden más, que pueden ser un aporte a la sociedad, que pueden impactar en la mejoría de la calidad de vida de las otras personas. También hay personas que el sentido del trabajo es ayudar.
Entonces, por ejemplo, ahí aparecen los voluntariados, siempre están como en la asistencialidad, por ejemplo, bueno, los psicólogos, las enfermeras, los profesores, bueno, mucho se habla a veces como de la vocación, ¿cierto? De tener la vocación para, sobre todo cuando hay un trabajo que es asistencialista, porque si yo quiero hacer clase y no me gusta hacer clase, o quiero enseñarle a los alumnos, pero, o quiero hacer clase y quiero enseñar, pero resulta que no tengo paciencia con los alumnos, ahí hay como una inconsecuencia, porque al final no lo voy a pasar bien en mi trabajo, ¿ya? Entonces, la idea es que tenga la persona, sobre todo que va a apoyar o que va a ayudar a otros, tenga la vocación de servicio, que se llama. Y cuando tienes vocación de servicio, aunque el trabajo sea agotador y pesado, por lo general la persona se siente grata con lo que está realizando. Hay gente que le encanta hacer, bueno, todo lo que es pregrado, después un magíster o un diplomado, otro diplomado, un doctorado, porque le gusta también seguir perfeccionándose y seguir aprendiendo y generar mucha información que a lo mejor también le puede servir para poder educar a otros o también para sí mismo, ¿ya? Hay sí personas que buscan mucho como la gratificación en el trabajo porque es el único medio en donde se sienten validados y se sienten queridos y se sienten contenidos, ¿ya? Hay personas que a veces en sus casas no se sienten a gusto, que solo lo critican o que fuese bueno para nada, entonces al final la casa solamente pasa rabia, versus que en el trabajo te están halagando, te están diciendo que eres seco en lo que haces, que eres tan inteligente, que eres súper capaz, que muchos logros del equipo son gracias a ti. Por eso muchas personas son muy trabajólicas porque buscan mucha gratificación en lo que están desarrollando como tarea laboral. Ahora, ¿cuál es el escenario más triste y más complicado del sentido del trabajo, de lo que significa el trabajo para mí? Es cuando no está la realización personal, no está la iniciativa de querer ser un aporte, cuando el trabajo no te genera aprendizaje y finalmente el trabajo es para sobrevivir, ¿ya? Mucha gente, en Chile también, trabaja para sobrevivir. Es decir, si yo no enfrento el día laboral, a la noche no tengo plata y no tengo cómo llevar lucas a mi casa para pagar, para juntar plata para el arriendo, para pagar el supermercado, para darle de comer a mis hijos. Entonces, eso sí se transforma como en un tremendo temazo, porque ahí es donde aparecen los mayores indicadores de depresión en las personas, cuando la pega es solamente para sobrevivir. Por ejemplo, con el tema de los inmigrantes, muchas personas que han llegado a Chile de otros países, bueno, que han venido con sus profesiones o que vienen como, llegan a una familia donde se les conoce o que han tenido como la suerte de llegar y el tiro encontrar trabajo en algo que les gusta, esas personas probablemente se van a sentir satisfechas. Pero hay muchos inmigrantes que han tenido que llegar, no sé, a vender chocolate, a vender Super 8 en la esquina, a estar haciendo jugos en la calle, muchos han llegado a trabajar a verdulería, incluso una vez había también una historia ahí en las redes sociales de un bombero de un servicentro que era médico, pues, y estaba atendiendo a los autos. Entonces, esa persona tiene que trabajar porque necesita subsistir. Y si no sale de esa condición de subsistencia, de sobrevivencia, probablemente va a terminar con una depresión. Los hogares en Chile, en ciertos sectores socioeconómicos, tienen esa realidad y es súper complicada porque además la persona como se deprime suele empezar con hábitos de consumo, entonces lo poco que gana se lo gasta en alcohol o en droga y el alcohol o el consumo de droga es justamente un medio para evadir la realidad que esa persona tiene, ¿ya? O sea, ahí es como un círculo vicioso. Es difícil decirle a una persona, oye, no te drogues, pero a lo mejor su realidad es tan presionante y le genera tanta incomodidad o tanta angustia que finalmente la persona cae en el alcoholismo y en las drogas y trabaja solamente para mantenerse en el vicio, más que para crecer y para desarrollarse y para salir adelante. Entonces, esa realidad también existe. Ya incluso hay empresas en donde, por ejemplo, las empresas que tienen bodegas y que tienen operarios de bodega, cuando tú entrevistas al operario de bodega, él te dice, bueno, yo soy acá como un burro de carga, porque lo que yo más hago es cargar caja, es cargar saco, es movilizar carga,
mi trabajo no me genera ningún aprendizaje, no me genera ninguna satisfacción, nadie reconoce lo que yo estoy haciendo y más encima me tratan mal a veces. ¿Sabes? Entonces, es necesario que nosotros sepamos que no todas las personas tienen los mismos grados de satisfacción y no todos tienen las mismas posibilidades. Hay personas que de repente, claro, se crean a sí mismas las posibilidades, ya son busquillas, por un tema de estructura de personalidad, son inquietos. Entonces andan siempre en una constante búsqueda de actividades para mejorar su condición actual. Pero hay otras personas que por estructura de personalidad no tienen esos recursos, que también están vinculados a la inteligencia, y al no tener esos recursos, esas personas no surgen. ¿Ya? Incluso nosotros, cuando hacemos intervenciones en algunas organizaciones, uno compara, y tú te das cuenta que hay, no sé, voy a inventar un equipo, no voy a inventar, se me viene al tiro un equipo de ingeniería, pero son informáticos, de tecnología de la información en una empresa. Son 4. Y son súper distintos entre ellos. Entonces hay uno que es como súper migraña y es joven, se queja por todo, nunca nada está bien, tiene como siempre una mala actitud. Versus que hay otro que es súper pila y que siempre está buscando cómo poder aportar, que es súper tolerante, que trata con el cliente interno de ser como conciliador, de buscarle una solución a su problema. Entonces cuando uno los ve como intervención que nosotros hacemos, yo siempre digo, a ver, ¿hasta cuánto va a durar este pobre ingeniero, este pobre perico que es tan entusiasta, y hasta cuánto va a tener esa iniciativa y esa garra de tirar para arriba y no se va a ver contaminado por toda la retórica deprimente de este otro compañero de trabajo? Porque a veces en el mundo del trabajo tú te contaminas y te contagias de los discursos de los otros. Entonces pasa lo mismo que con la metáfora de la manzana podrida. Siempre que está mal, va a terminar contagiando a los otros. ¿Han visto en el cajón de la manzana podrida que la manzana podrida se regenere alguna vez por las manzanas lindas que tiene alrededor? Las manzanas lindas no logran regenerar la manzana podrida. Parece que el otro día también se los dije. Entonces, en este caso, en el mundo del trabajo viene como a pasar lo mismo. ¿Ya? Así que hay que tener ojo, como hablamos de esto del sentido del trabajo, porque a lo mejor de las personas que ustedes van a entrevistar también han partido desde muy abajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y a lo mejor se mantienen en la misma condición que hace 10 o 20 años atrás, o muchos han surgido, y la variable importante ahí a identificar es qué es lo que ha hecho que surjan. Las ganas, las oportunidades, han tenido suerte o se han creado su propia suerte. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta, duda, comentario relacionado a esto? No. Ok. Oye, vamos a hacer un recreo de 5 minutos porque después vamos a entrar ya en materia que tiene que ver con la influencia del medio social dentro de nuestras apreciaciones. Entonces ahí vamos a ver un video y vamos a seguir conversando y vamos a ir haciendo las vinculaciones con esto del sentido del trabajo, de las generaciones y también de la influencia social, ¿ya? Así que démonos 5 minutos de recreo y seguimos para que se hagan un tecito, un cafecito y seguimos con la segunda parte. ¿Les parece? ¿Sí? Gracias, profe. Ya, yo no voy a parar de grabar porque si no se me va a dividir la sesión, ¿ya? Pero sí me voy a mutear. Nos vemos 5.
Ya, volví. ¿Estamos? ¿Están por ahí? Uy, qué frío. Ya, espero que estén, porque la idea es que veamos en conjunto un video que tiene que ver con la influencia social. ¿Ya? Entonces, díganme dedito para arriba si es que están ya de vuelta. Sí, ahí veo unos deditos. Ya. Acabo de dejar en el chat el enlace de un video en caso de que no lo puedan ver o no lo puedan escuchar ahora que yo lo vaya a dejar correr, ¿ya? Es un video que está en YouTube. Es el video de un experimento que se desarrolló hace muchos años atrás, que es del psicólogo Solomon Asch, y que habla respecto del tema de la influencia social en los sujetos, ¿ya? Así que ahí se ve que estoy en la página de YouTube. Sarita, ¿se ve? ¿Sí? Ya chicos, recuerden, si es que no lo pueden ver por esta vía, les pido por favor que cliquen ahí en el chat el enlace para que lo puedan ver. Así que lo voy a iniciar, ¿ok? The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. one. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. Ahí, claro, donde yo había muteado el audio para que Llegaron los unboxing de este Mercado Libre. ¿lo pudieron ver? ¿O algunos están todavía terminando de verlo? Yo ya lo vi, profe. Yo también, profe. Lo bueno es que como tenía subtítulos, igual uno podía ir leyendo. ¿Hay alguien que quiera verlo de nuevo? Si, es que si lo quiere ver de nuevo, me lo dice y lo reproducimos de nuevo. ¿O estamos todos ok? Ya, parece que estamos todos ok entonces. Voy a cerrar ahí. Profe, Sí. ¿alguien quiere verlo de nuevo? Creo. Ah, yo, profe, ya. Espérame. Déjame ir de nuevo a YouTube. Está pasando el caballero de la basura. Y Dios. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? The Asch Sí, profe. Ya, aquí voy de nuevo entonces.
Experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, the actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The ASH experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ok. Chicos, ¿de qué se trata el video? ¿Qué pasó en el video? Cómo el ambiente y las personas influyen en la decisión de uno, a pesar de que como uno intenta no ir en contra de la corriente, básicamente. Seguirla. ¿Por qué crees tú que al final la persona sigue la corriente? ¿Qué le pasa a la persona? La persona se tiene que limitar a hacer las cosas bien por encajar. Esa es como la tendencia, querer poder encajar y no ir contra el grupo. Quieren poder encajar, ¿cierto? Oye, ¿y les ha pasado a ustedes alguna vez? ¿Algo así? Profesora, Digan. es que yo vi en una serie que hicieron como ese experimento, en Merlí, no sé si la conocen, pero estaban como en una clase y se ponían con una carpeta verde y una carpeta roja. O sea, no, o sea, la carpeta era verde o roja, no me acuerdo, pero decían que era del otro color. Y cuando llegaba alguien atrasado, quedaba así como, ¿qué onda? Y se sumaba como a la opinión. Ya había visto el experimento. Ya. Es como súper interesante igual. Sí, muy interesante. Mira, ahí yo le pregunto a ustedes, ¿quién le ha pasado algo así? La Millaray dice, yo, profe, sí. No sé si la Millaray puede abrir el audio ahí como para comentar cuánto le ha pasado, o cualquiera de ustedes si quiere compartir alguna experiencia personal. Profe, a mí en lo personal nunca me ha pasado así como que, no sé, yo quiero, o yo veo este papel rojo y los demás dicen que es verde y yo digo que es verde, no me ha pasado, pero he visto que generalmente como que la gente o el ser humano en general es como que tiende a dejarse llevar por lo que dicen los demás o por lo que opinan o por lo que van a pensar si yo opino diferente. Es como muy común ver eso, que se acoplan al resto solamente como por encajar. ¿Y por qué uno quiere encajar? Esa es la pregunta. ¿Por qué uno quiere encajar? Incluso cuando hay cuestiones que de repente, no sé, pues no están bien. Profe, ¿puede eso asimilarse como con la soledad y querer encajar? Porque el ser humano es un ser social Ya, que en su naturaleza tiene eso de la convivencia en común. Cuando uno se empieza a sentir alejado o excluido, tiene la necesidad de querer formar grupo de nuevo porque está en su naturaleza ser sociable. Y cuando eso ocurre, siento que la respuesta es
forzarse a hacer cosas que a lo mejor a uno no le gusta para poder encajar, como que es como la respuesta a este miedo de la soledad o dejar de ser una persona social. Sí, súper bien ahí lo que mencionan las dos compañeras, porque efectivamente hay como una tendencia en el ser humano a querer encajar, y hay una tendencia a querer pertenecer, pues como a pertenecer ya tiene que ver como con una cosa más afectiva. No quiero que me rechacen, no quiero que me excluyan, y de repente las personas a veces quieren ser parte de un grupo. Por ejemplo, pasa mucho en la adolescencia, cuando están como en todo este proceso de descubrirse a sí mismos, que queréis encajar en un grupo en donde a lo mejor son puras cosas medias tóxicas las que hacen. Y ahí los adultos siempre nos alarmamos porque decimos, chuta, pero que no son buenas juntas, la típica, no son buenas juntas, son muy buenos para el carrete, que no sé qué, va a depender como del tipo de aprehensión que tenga el adulto, pero el adolescente insiste en que quiere pertenecer porque no se quiere sentir solo. Dígame, Ale. A mí me pasó que estuve en un liceo en el que una vez hicieron una charla, o sea, a mí como que no me sentía muy cómoda en el liceo, y entonces como que en esa charla así como que yo quedé loca, porque resulta que era un liceo de excelencia, y el director de una charla, diciendo que, bueno, en pocas palabras, dijo que era un liceo de excelencia, por ende aceptaban alumnos de excelencia, y estos alumnos como con problemas, no sé, autismo, cosas así, no deberían estudiar ahí, porque para eso ellos tenían como sus propios colegios, sus propios liceos. Entonces, que como para mantener el nivel del liceo, ellos aceptaban alumnos de excelencia y que nosotros deberíamos estar felices de estar ahí porque lo merecíamos, porque éramos alumnos de excelencia. Entonces, como que yo le pregunté a muchos compañeros, así, yo no estaba de acuerdo con eso, así que le pregunté a muchos compañeros y todo, y como que todos tenían como la mentalidad de que no estaban, o sea, algunos estaban de acuerdo y otros no, pero se sumaban solamente, como por encajar. E incluso en ese liceo hacían religión. Y yo le pregunté al profe de religión también, qué opinaba él sobre la charla del director. Y él dijo que él claramente no estaba de acuerdo, pero también se tenía que acoplar como a la situación para encajar en el liceo. Y a mí no me gustó, así que me cambié de liceo y no contacté a nadie más de ahí nunca más. Pero te fijas como que por una parte, qué bueno eso, que el ejemplo que tú das, porque la tendencia general es que cuando yo no encajo, busco de alguna manera encajar, y si en algo no estoy como de acuerdo, me tengo que quedar como callan pim pum pim y no puedo decir nada, pum. Ya en este caso a lo mejor tú tuviste como la posibilidad y tus papás te dieron la posibilidad de cambiarte de colegio, pero hay otras personas que no tienen esa posibilidad y se tienen que quedar ahí, y en algún minuto su estructura mental empieza, aunque estén muy en desacuerdo, empieza a cambiar y se empiezan como a adecuar y a acoplar al pensamiento o al sentimiento de la masa. Y eso es súper peligroso, ¿por cierto? Sí, a mí lo que me sorprendió más que nada fue el profesor de religión, ya incluso si debía trabajar ahí y todo, yo creo que él debería haber dicho o enseñarle a los alumnos que esa mentalidad está mal o algo, pero él simplemente no decía nada, así como que si esa mentalidad de como excluir a las personas por alguna dificultad que tengan fuese lo más normal. Y yo encontré como eso súper feo, así, y no me gustaba para nada. Oye, Más Ale, encima yo tenía un compañero autista y el director hizo esa charla frente a él y yo me sentí súper mal por él porque lo dijo como discriminando así, y era un colegio público más encima, así como no era la gran cuestión, y no, yo quedé como muy mal, claro, una ahora mala experiencia. es bueno, por último, es bueno que, por ejemplo, en este caso, el ejemplo del liceo, declare abiertamente que quiere alumnos no con una condición que no es la típica. ¿Sabes por qué? Porque así no le vende la pomada a los apoderados, ¿cachai? Porque muchos colegios tienen esta vendida de pomada, que son un colegio integrativo, que tienen un equipo multidisciplinario, entonces que pueden todos ingresar al colegio, y después entran chiquillos con condiciones diferentes, necesidades educativas distintas, y pucha que las sufren, po. Las sufren porque el colegio te vendió la pomada de que era integrado y resulta que no era nada integrado, po. No tiene el equipo PIE preparado para toda la diversidad, las políticas internas están como diseñadas como para la masa, para lo estándar, para el comportamiento habitual, pero no para la diferencia, ¿me entiendes? Entonces, por una Sí, parte, nos puede caer bien o no el comentario del director, ahora, de que no puede decir niños autistas ni nada, sino que debiese enfocarse solamente en hablar de que es
un colegio de alto rendimiento, ¿cachai? Solo personas de alto rendimiento, pero no hacer el comentario de decir, aquí no hay cabros autistas, porque a lo mejor un cabro autista normal, porque los autistas tienen grados, hay distintos tipos de autismo. Y hay chiquillos que son autistas y que pasan súper piola porque tú no te logras dar cuenta que es autista, ¿cachai? Entonces, ahí, claro que ahí se cayó feo el director al hacer como esa verbalización. Pero por otra parte, igual es bueno que los colegios, en realidad, como que si van a vender la pomada, que después en la práctica cumplan con lo que están ofreciendo, ¿cachai? Con eso me saltó como a la mente como reflexión de lo que dice el director, pues. Por lo menos Claro, la cosa era que el director aceptaba a cualquier alumno que entrara, pues, pero después adentro del liceo decía otra cosa. Entonces eso fue como que no le decía como a los demás, y como que yo quiero alumnos de alto rendimiento en mi liceo y acepto alumnos así, sino que aceptaba lo que llegara, sí, los distribuía en diferentes cursos y después en sus charlas decía esas cosas. Claro, feo. Oye, ¿y en qué otros fenómenos sociales, por ejemplo, ustedes han visto esto como de seguir a la masa? Profesora, Dígame. a mí se me vienen muchos solamente, generalmente históricos. Conozco mucho de eso, pero el que más se me viene es la Alemania nazi. Ya. De seguir a la masa, porque a pesar de que hubieron muchas personas que estaban como en contra de eso, o muchas personas que tenían lazos con judíos, se acoplaron a lo que era la ideología. Y por temor, ¿cierto? Exacto. En este caso, como que hay un riesgo de tu vida. Entonces, casi que justificable, pero no compartido. ¿En qué otros fenómenos, José, podemos ver este tipo de situaciones? Por ejemplo, más actuales. Fenómenos más actuales. En lo que es como lo políticamente correcto. Mucha gente se acopla a eso a pesar de tener ideas en contra, generalmente para no ser como mal vistos. Eso se me puede venir como un ejemplo actual. Oye, ¿y No. un ejemplo social? ¿O a otro compañero que se le venga algún recuerdo, por ejemplo, de todos los fenómenos que hemos vivido en Chile en los últimos 2 años? Tiare, tú tienes levantada la manito, dime. Sí, profe, pero es que yo iba a decir otro. O sea, me imagino que con eso se refiere como lo del estallido social, ¿o no? Como... Claro, lo del estallido social, pero por ejemplo a ti se te viene el estallido social a la mente al tiro, ¿por qué? O sea, no fue por eso, por lo que dijo ahora de 2 años, pero yo en realidad pensaba en realidad como los estándares de belleza, más que... Eso se me vino a la cabeza. ¿Ya? Dale, como así, expláyate en tu ejemplo. Porque ahora está como, siento que ha salido, o sea, no sé si decirlo de moda, pero es como súper reconocido como esto del body positive o body neutrality, que es como, y que muestran, no sé, o también la anorexia, que muestran mujeres que por seguir un estándar de belleza terminan súper mal, po. Y está como, yo siento que mucho, ahora es súper bueno así, pero está así como el boom ahora. El boom, pero tú dices ahora como de que la diversidad de cuerpos que tú empieza. ¿Cómo, perdón? Te digo que tú dices el que está como de moda ahora, pero ¿qué? ¿Las estándares de belleza como flaquitas o la aceptación del cuerpo? No, sí, eso. El que ahora se habla de esas cosas que antes quizás no se hablaban, de esto de los estándares de belleza, lo mismo se ve, por ejemplo, no sé, pues Falabella, Corona, todas esas grandes marcas ahora como que ponen a mujeres así como sí, de todos los tipos de cuerpos. Y por eso ha sido una transición positiva, ¿cierto? Que alguien se debió como a dar el salto y decir, oye, ya, dejémonos de las flacas para todos, porque si no nadie se va a comprar ropa, entonces hay que tener tallas de multitalla y obviamente que cuerpos reales, porque de lo contrario vamos a terminar con estándares psiquiátricos o de las personas que viven este cuadro de la anorexia, de la bulimia, e incluso de la obesidad, súper mal, que son enfermedades mentales que son hoy en día súper grave y que tienen impacto en el desarrollo psicobiológico de las personas súper importante, y aparte que son cuadros que empiezan cuando las niñas son chiquititas, varones también sufren de anorexia, a veces nerviosa. Oye, ¿y qué otro fenómeno? Por ejemplo, la Tiario decía el tema del estallido social. O sea, pueden ser temas políticos, ¿verdad? De repente hay grupos de personas que tienen un poder de convencimiento tan fuerte
que influencian la forma de pensar de los otros. ¿Ya? Pasa muchas veces con la política, con la religión, también con esto el ejemplo del estallido social. Lo importante es tener la capacidad de cuestionar eso que están transmitiendo, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Pero es relacionado como con el estallido social, como respecto al video, como que la gente se deja como llevar por la opinión de los demás, o quizás no es tanto como que se dejen llevar, pero como para evitar, no sé, para tener como encontrones. Ah, ya, sí, sí, opino lo mismo. Ah, ya, sí, sí, estoy de acuerdo. No sé, que los carabineros tal cosa. Ah, ya, sí, sí. Pero pueden opinar diferente. Por ejemplo, pasa que yo tengo un amigo que estudió para ser carabinero, está en la escuela oficial, etcétera, etcétera. Y toda la gente como, no, no, son todos los carabineros iguales, aquí, allá, 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 son todos malos, son todos malos, son todos malos. Y yo, claro, pues en ese entonces yo así como, oh, ya, sí, sí, porque para evitar pelea, porque entrar en la pelea era, pero ¿por qué decir eso? Ay, pero ¿por qué esto? Ay, pero ¿por qué esto? Pero yo conozco como otra cara también de ese mundo, porque mi amigo está en ese mundo y mi amigo no es malo. Mi amigo no iría a la calle a pegarle a la gente, no haría esas cosas. Y conozco gente que tampoco es así, pues. Entonces, en esos momentos, como para no entrar en una discusión de si está bien, está mal, si todo igual, están todos metidos en el mismo saco, era como, ya, sí, sí, son todos malos. Ya, sí, sí, están todos mal. Sí, 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 son malos, son malos, son malos, ya. Sí. Pero es un poco, siento yo que es como para uno evitarse también el entrar en una discusión que puede ser desgastante, que es como innecesaria, entonces como... Sí. Pues al final es como, claro, para evitar el conflicto, ¿verdad? Ahora, hay estructuras de personalidad de sujetos que siempre van a estar en conflicto. Entonces, que nunca están de acuerdo con nada, ¿ya? Que igual hay como un trastorno, porque esa persona siempre te lleva la corriente en todo, y te lleva la corriente a ti, a la esposa, a los colegas, entonces es como el que nunca está de acuerdo con nada. Y para que esté de acuerdo hay que plantearle la cuestión al revés, ¿sabes? Pero hay otras personas que, claro, son más influenciables, porque tienen rasgos de personalidad más influenciables, o frente a ciertas temáticas se identifican. Entonces yo diría que hay ciertos como fenómenos sociales, de influencia social, que enganchan con la emocionalidad de la gente y que la gente como se identifica, sigue a la masa. Pero esa es... Profesora, Ah, profesora, dígame. es que sobre lo que usted está hablando me hizo acordarme que según Nietzsche existen dos personas que tienen, o sea, existen dos tipos de moral, la moral de los amos y la moral de los siervos. Y generalmente hay más siervos que amos. Claro, porque el ciego quiere ver Siervos. que le conviene ver nomás, po. Los siervos, ¿cierto? Ver lo que les conviene ver y no hacen un análisis crítico. De hecho, no sé si en el colegio a ustedes les habrán hablado de esto como del análisis crítico. ¿Les hablaban de eso? De analizar críticamente una situación, pero no es analizarla para hacerla pebre, sino que evaluemos las distintas variables que influyen en el fenómeno, los distintos actores que participan, las condiciones contextuales de la situación, como para podernos explicar inteligentemente el fenómeno y en base a eso también yo tener mi opinión. Porque hay muchas cosas en las cuales, por ejemplo, nosotros podemos decir, sí, efectivamente, la gente tiene razón, eso ocurre, pero no por eso nosotros iríamos a tirar piedras, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Hay desigualdad en Chile? Sí, hay desigualdad. Eso es una realidad, lo comparto, pero no por eso voy a ir a quemar el metro. ¿Me explico? Y ahí es donde aparecen estos fenómenos que por lo general afectan a personas más vulnerables. Vulnerables me refiero de aquí, no es una cosa de vulnerabilidad económica, es emocional y psicológica. Y claramente en Chile tenemos un tremendo problema porque en Chile los indicadores de trastornos psicológicos son elevadísimos. Depresiones, trastornos ansiosos, trastornos de droga, la gente se queja y se queja porque se quiere quejar, porque se levanta en la mañana quejándose, porque si hubo sol se queja, si hay frío se queja, si tomó té se queja por todo. Al chileno le cuesta hacerse cargo de decir, a ver, si hace frío, ya pues me abrigo más, pues. Si hace calor, me desabrigo, pues ando con chupalla, ando con anteojos, ando con la botella de agua para que no me dé tanto calor.
Si hay algo que me molesta, por ejemplo, con respecto al tema laboral, me hago cargo, po. Dejo de trabajar en ese lugar. Si no gano las lucas que tengo, que quiero ganar, tengo dos opciones. Me sigo quejando y sigo en la misma empresa. Bueno, 3 opciones voy a presentar. Me sigo quejando y sigo en la misma empresa. Busco trabajo en otro lado. O me quedo en la misma empresa porque a lo mejor es cómodo y elaboro un emprendimiento paralelo. Y ahí tenéis 3 opciones. Pero la gente muchas veces se queda en la primera, que es me quedo en la misma empresa y me sigo quejando. Y eso a veces se transmite, se contagia. Entonces, por eso hablaba hace un rato de la metáfora de la manzana podrida, porque alguien que parte con un discurso tóxico y engancha emocionalmente con lo tóxico, con la experiencia tóxica del otro, el otro se vuelve vulnerable de ser influenciado. Entonces ya no tenemos un solo tóxico, tenemos 2 tóxicos, 3 tóxicos que van generando esta red. Ahora también lo podemos ver desde el aspecto positivo. Personas que tienen discursos positivos y que también son influenciantes en otras personas que enganchan con ese discurso positivo para salir adelante. Javiera, después la Sara dice algo que también tenía ahora manito levantada. Sí, yo voy a decir respecto a eso porque en mi casa, y como yo vivo con mis abuelos, ellos tienen más de 40 años de servicio en el área de educación. Y mi mamá, que tiene 34 años, que no tiene tantas décadas trabajando, trabaja en el área de salud. Y son 2 épocas y dos tipos de visiones muy distintas respecto al trabajo. Mi mamá se queja mucho de su ambiente laboral porque está saturado, entonces la limita a poder llegar a nuevas fronteras, como dice usted, y poder como cambiar un poco la situación, porque el campo laboral en salud, en el área que le toca a ella, es muy saturado. Entonces ese ambiente saturado también le afecta a ella y su opinión del trabajo es negativa. Pero mis abuelos que tienen más de 40 años de servicio y como dice usted, para ellos el sentido de vida es su trabajo, entonces el trabajo para ellos, a pesar de ser importante y a pesar de que a veces es agotador, tienen una visión mucho más positiva respecto a lo que ellos quieren proyeccionar y lo que ellos querían cuando iniciaron en su vida laboral, sabiendo de que a lo mejor eso iba a ser lo que harían el resto de su vida. Oye, ¿y tú con qué te quedas? ¿Con el discurso de la mamá o con el discurso de los abuelos? A ti, emocionalmente. Con el de mis abuelos, porque si yo quisiera entrar al mundo laboral, me gustaría estar bien, o sea, ser feliz con lo que hago y no vivir para sobrevivir, sino que vivir para hacer lo que me gusta. Aunque todos me dicen que cuando uno trabaje, no, o cuando uno, por ejemplo, esta misma carrera, cuando uno escoge, dice, siempre van a haber cosas que a uno no le guste. Pero uno tiene que aprender a sobrellevar las cosas que le guste a cambio de hacer lo que más desea hacer y combinar eso con los propios ocios. A mí me gusta mucho dibujar y esta carrera no se involucra mucho con esa área, pero no por eso no lo voy a dejar de hacer. Claro. Pero viste, tú decides a quién seguir. Tú evalúas el discurso de la mamá y tú evalúas el discurso de los tatas. Y tú observas, y en base a eso tú decides, ¿cierto? Sí, es verdad. Sarita. También como esas situaciones como de que la gente se deja llevar como por lo que se dice sin formar como su propia opinión o su propio punto de vista. Por ejemplo, en lo del metro, que la gente iba y quemaba el metro, yo eso lo viví muy de cerca porque mi mamá trabaja en el metro. Y la gente ignorante en realidad, porque era solo eso, iba y ya, está bien, hay diferencia social y eso está claro, todos lo sabemos, pero ¿qué culpa tiene el metro? La gente no, es que el metro, ya, el enojo era con el Estado, pero ¿y qué vaya a hacer con el metro en ese caso? No tiene nada que ver. Y claro, la gente iba y quemaba el metro, se iba en contra de los trabajadores del metro, a mi mamá le intentaron pegar, le tiraron escupo, le tiraban las manos, le dijeron un montón de cosas, siendo que ella no tiene nada que ver. Pero la gente no, es que el metro es una empresa del Estado, y el Estado, pero no tenían absolutamente nada que ver. O en el caso de que en Baquedano tenían como una comisaría que estaba dentro del metro, y por eso decían, no, es que metro protege a los carabineros, pero y la gente se dejaba llevar por eso, por no informarse, y tuve muchas discusiones con mucha gente por eso, porque decían, quememos el metro, y yo le decía, ¿por qué va a ir a quemar el metro? ¿Qué tiene que ver el metro? Pero es que el metro y el Estado, y el metro y el Estado y los trabajadores del metro.
Mi mamá trabaja en el metro, no tiene nada que ver con el Estado, no tiene nada que ver con la diferencia social, no tiene absolutamente nada que ver los trabajadores del metro y lo están haciendo pagar a ellos. Lo pasaron súper mal. Mi mamá llegaba llorando a la casa porque lleva más de 10 años trabajando en el metro, veía que las estaciones se quemaban, veía que la trataban mal, le gritaban, le intentaban pegar, y era innecesario solamente por la desinformación de la gente y porque se dejaban llevar por lo que decía solo una persona para generar odio, no sé. Mira, qué bueno lo que tú describes, porque, claro, la gente lo pasa mal, po. Y así como estamos hablando del tema del estallido social o de lo de la... lo de que pasa en este caso, que fue como bien simbólico el tema del metro, porque por ahí partió la cuestión, ¿verdad? Con el tema de evadir el pago, y ahí partieron hartas como sucesos desafortunados sociales que marcaron bastante el futuro del país. También podemos, por ejemplo, pensar en el COVID, en el tema de los que dicen, oye, no se te vaya a ocurrir vacunarte porque la vacuna, no sé, ¿no? Esta cuestión es un invento social, somos un experimento, es mentira, el COVID no existe. Entonces, claro, cuando se empezó a morir la gente y cuando empezamos a tener parientes cercanos que estaban con la enfermedad, uno dice, sí, pues en realidad no era una gripe nomás, ¿cierto? Pero siempre aparecen discursos creados por personas que tienen esta facultad de influir en los otros de manera positiva o de manera negativa. El que es positivo, el después, ¿verdad? Porque hay beneficios. Pero aún así, frente al que es positivo, al discurso positivo, no va a faltar el disidente. Po. No, es que estos son fachos, te están vendiendo una pomada. Aparece siempre la desconfianza del que tiene un discurso positivo. A nivel social también tenemos eso, ser súper chaqueteros, po. Entonces, al que genera crecimiento, al que sale adelante, no, incluso ese es traficante. ¿Ya? O sea, no puede ser que trabaje, que es emprendedor y que hace un montón de cosas. No, es que en algo raro tiene que andar porque mira la camioneta en la que anda. Y empezamos a influenciar a las vecinas, al del frente, al del negocio, y empieza una oleada de información en la cual la gente no se asegura de ir a la fuente. Por ejemplo, para las elecciones del año pasado, yo tengo un hijo que estudia periodismo y lo acompañamos a votar. O sea, lo llevamos porque andábamos toda en la onda de la votación. Pues. Y a él le tocaba hacer como un trabajo y tenía que entrevistar a gente que había ido a votar. Entonces me da risa porque después me muestran las grabaciones de la gente a la que había entrevistado, entonces él se acerca y dice así, uy, ¿cómo ha estado la jornada de votaciones? Bien, qué bueno y todo. Señor, cuénteme usted, no quiero que usted me diga por quién votó ni nada, pero usted, ¿cómo recabó la información para votar por la persona por la cual votó? ¿Dónde se informó? No, es que lo que decían en Instagram, bueno, en Facebook, pero usted vio los debates, señor, usted se informó en los medios oficiales respecto de las propuestas de los candidatos, y yo creo que de 5 entrevistados, 4 tenían una apreciación no informada, ya sea, da lo mismo el partido político, pero sin informarse. Entonces, después decíamos, claro, ¿te fijáis? ¿Por qué de repente tomamos malas decisiones como a nivel país? Porque somos flojos, po. Entonces la flojera de repente también es una influencia social, porque hay que leer, hay que comprender, hay que aprender. Ahí la Javiera y José tienen los dos la manito levantada. El José va primero, él estaba primero que yo. Ya, dale José. Que sobre lo que usted estaba hablando, a mí me tocó ser vocal de mesa para las elecciones. ¿Ya? Y pasó mucho que llevaba mucha gente, y generalmente mayor, que llegaban así como, oh no, me dijeron que tenía que votar por este, y decían por qué iba a votar, eso que como más me molestaba. Pero decían que era como porque les habían dicho que lo hicieran, y era como, no tienen como su propio criterio. Y también pasaba con gente joven que también llegaba sobre las mismas, generalmente como acompañados como de los papás y cosas así. O sea, papás viejos, gente joven y papás viejos. Entonces, era como raro. Eso. No, y mira, frente a ese Sí. ejemplo de como del influenciarse para influenciar tu voto, más complicado aún porque probablemente voy a inventar, a lo mejor el abuelito quería votar por la izquierda. Entonces, como el joven está, entre comillas, más informado, la idea no es que le diga, oye, no votes por la izquierda, vota por la derecha, es preséntale al adulto la información. Mira, esto es lo que pasa si seguimos en este tipo de gobierno. Esto es lo que pasaría, porque tampoco sabemos con certeza lo que puede pasar. Esto es lo que podría pasar si aparece este otro gobierno. Y esto es lo que terminaría pasando si votamos por este independiente, por así decirlo. Entonces, Sí, a mí me pasa
perdón, estaba hablando. Que a mí me pasa hoy. Aprender, pues indagar, y de repente, claro, uno dice, no, qué lata la cuestión de la política, que hay que entender, es tan complejo, ya listo, voto por el menos malo, y tampoco nos representa, pues. Entonces, las elecciones son un ejemplo de muchos que tienen que ver con el tema de la influencia social y después incluso de la reproducción social, porque nos vemos influenciados por una temática que después seguimos reproduciendo. Javiera. Sí, respecto también a lo de la influencia, que creo que también era importante mencionar la religión respecto a eso, porque antes la educación, hablo de escolaridad, se involucraba mucho con la religión. Entonces yo me doy cuenta que también con mi abuelo, que ella estudió una educación muy católica porque también en el Estado estaba muy presente la iglesia. Entonces muchas veces su pensamiento se ve muy ligado con la religión, cosa que a mí no me sucede mucho porque ya uno siendo adulto se cuestiona las cosas y empieza a separar los pensamientos. Y yo no veo esa práctica de parte de los adultos más mayores que confían plenamente en lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, pero eso es parte de su influencia en su época, que a mí no me parece correcto porque siento que algunos tipos de argumentos no representan o a veces son muy discriminatorios. Entonces, como que eso era el otro tipo de influencia que me pareció importante destacar. Oye, y vinculándolo a eso, la religión siempre ha estado muy vinculada a los temas políticos. Piensa que en la época de Roma, de la Grecia antigua, las guerras eran religiosas, po. Entonces, la gente iba a la guerra por someter al otro pueblo a que tenía que pensar y tenía que tener tu mismo credo. Y más encima mezclaban esto como del sometimiento, que vamos por ampliar el reino o nuestro imperio, buscando nuevos territorios físicos, pero imponiendo una forma de creencia que tenía que ver con la religión, ¿cachai? Y en la actualidad, claro, hoy en día yo diría que en los últimos 10 años ha habido como una crisis respecto del tema religioso por todas las cosas que ya sabemos que han pasado con los curitas y con todas estas próceres de la religión. Y nosotros, menos mal, nos estamos dando cuenta de que hay que cuestionar la cuestión, ¿verdad? Porque si la iglesia tuviese mayor fuerza, que era lo que tenía antiguamente, porque hoy en día con la masificación de la información y con la valentía de las personas para poder declarar y decir lo que han vivido y mostrarlo, todos decimos, chuta, en realidad la iglesia no era nada tan maravillosa, pero antiguamente tampoco se hablaba de esto y tampoco se mostraba tanto las cosas que, por ejemplo, lamentablemente las situaciones de pedofilia o lo que pasaba en el Sename, ¿verdad? Entonces hoy en día se transparentan más, e incluso aunque se transparente, nosotros también vamos emitiendo un juicio y a veces también nos dejamos influenciar. Por ejemplo, a mí hay temas que me remueven la hebra sensible y me ponen súper mal, que son los ataques violentos a las mujeres, temas violaciones, y el tema del Sename con los niños. Me descompone, me pone muy mal. Y después yo me pongo a analizar, y después yo me calmo, yo misma como que me dejo así como el brote medio histérico, así como de rabia, y después digo así como, ya, ahora en calma, sí, a ver, ¿cómo se puede mejorar esto? ¿Cómo se puede prevenir ciertas situaciones? ¿Qué cambios sociales uno podría hacer? A lo mejor de repente los seres humanos nos damos ideas a nosotros mismos, y uno dice, bueno, pucha, es que al final que yo haga el cambio no impacta en un cambio social grande, pero somos el cambio. Somos el cambio, y si nosotros queremos que a futuro, a lo mejor en 100 años más, las cosas sean diferentes, tenemos que partir teniendo nosotros un cambio, aunque sea pequeño, porque nuestro propio cambio frente a cualquier situación o a cualquier temática, y que si es un cambio positivo, va a impactar, va a impactar en mi pareja, va a impactar después en mis padres, va a impactar a lo mejor en mis hijos, y así, de esta cosa tan chiquitita, después se puede ir masificando ese cambio en la medida que ojalá el cambio sea positivo. Pero hay que hacer ese trabajo porque de repente las personas quieren un cambio, quieren ir en contra de la masa y no se atreven. No se atreven porque viene esto, como decía la Sara, el enjuiciamiento, la violencia. O sea, de repente parece así como dicotómico esto de que hoy en día hay como libertad para decir lo que tú puedes decir y pensar como tú quieras, pero frente a ciertos temas no puedes pensar diferente, porque si tú piensas diferente te apedrean tu casa, te apedrean tu auto, te funan en las redes sociales. Entonces la libertad llega hasta donde a los otros les conviene.
porque finalmente no somos totalmente libres para poder expresarnos. E incluso tú a veces misma tú le dices a algunas personas, ¿sabéis qué? Mejor quédate callado porque te vas a meter en un tete y en un tete que te va a ir mal a ti. Y uno no debería decirle eso a una persona. Nosotros ¿qué deberíamos decir? Oye, ¿sabes qué? Tu opinión es súper válida, a lo mejor no la comparto, creo que estás equivocado y hasta ahí no va a llegar. Pero siempre seguimos con la cuestión y así se generan un montón de conflictos y las sociedades no evolucionan. ¿Ya? En Europa o en Asia hay mayores evoluciones porque son pueblos pero milenarios, o sea que nos llevan cuántos siglos y siglos y siglos de preexistencia. En cambio Chile es un país conquistado no por los mejores hombres, no llegó acá la mejor calaña cuando llegó Colón con sus barcos para América. Entonces también tenemos harta cuestión así como ella menjunje. Ankara, dígame. Que yo concuerdo con usted en eso de que uno no debería decirle a las personas que no debe hablar ciertos temas o que no debe expresar su propia opinión, porque hoy en día igual es súper necesario que cada uno tenga su propio pensamiento y opinión con respecto a diferentes temas, pero lastimosamente vivimos aquí con personas, o con distintos tipos de personas y hay muchas que eh, uno nunca sabe cómo van a reaccionar con ciertos temas. Y yo conocí, o sea, yo tenía una amiga que le pasó que dio su opinión en el momento incorrecto y con las personas incorrectas y después estas personas fueron a buscarla a su casa para hacerle daño. Y igual, o sea, después tuvieron que llamar a los carabineros y todo eso, pero aparte, dejando como ese tema de lado, igual yo, o sea, a mí me dio como mucha lata que ella tuviera que pasar por eso solo por dar su opinión, ni siquiera hizo algo malo, solo comentó lo que ella pensaba y que las otras personas, o sea, actuaran tan imprudentemente y peligrosamente fue lo que a mí me hizo pensar y reflexionar en, em, uno debería decir lo que piensa, pero lastimosamente hay personas que pueden ser peligrosas y uno nunca sabe quién tiene al lado, la verdad. Entonces, en ese sentido, uno también tiene que ser como cuidadoso con lo que dice en ciertas situaciones. ¿Ah? Lamentablemente ser cuidadoso. Sí. O si tú eres capaz de enfrentar el juicio que se te puede venir en contra, dale. Pero si después vas a estar llorando por las palabras como que te traicionaron, más complicado. Y ojo, ustedes estudian una carrera que ¿cómo se puede decir? Los negocios internacionales son eso, son negocios, ¿ya? Pero hay otras carreras que son del mundo social o del mundo relacional, ¿verdad? Como psicología, periodismo, profesores de historia, facultad de derecho, en donde claramente hay una dicotomía de visiones respecto de ciertos temas y donde hay un desencuentro súper grande y de repente muchos docentes se abanderan todos por una situación en donde el alumno no tiene la posibilidad de pensar distinto. Y el docente te califica mal por pensar distinto. O sea, hasta en eso estamos mal. ¿Me explico? Porque sí. La medicina es la medicina y es la biología, y el cuerpo humano es uno y tiene un funcionamiento. Listo. La ingeniería es la ingeniería y tiene un funcionamiento matemático que es ese. Pero cuando entramos en las materias sociales, queda la pura escoba. Porque las personas pueden tener diferentes opiniones, pero no por eso le vamos a poner algo en su muro en Instagram, en Facebook, lo vamos a bloquear de los trabajos universitarios, lo vamos a funar en la escuela. Y eso pasa, po. Y eso yo lo encuentro súper peligroso. Es peligroso para nosotros por la construcción de sociedad y esa influencia social, por ejemplo, también pasa en el trabajo. Quiero darles el último ejemplo antes de ya ir cerrando. Hace un tiempo atrás entramos nosotros a una organización, digo nosotros porque yo trabajo para una consultora también, entramos a hacer una intervención a un grupo humano que estaba a la pura escoba. Todos los trabajadores de ese equipo odiaban al jefe. Uno lo primero que piensa, jefe maltratador, jefe déspota, negrero, malas lucas, te imaginas como al diablo. Y uno empieza a hacer las entrevistas individuales
Y claro, habían dos personas que se habían visto súper afectadas por ciertos comportamientos de la jefatura hacia ella, y estas personas generaron esta cosa así como de que no, que es malo, que es aquí, que es allá, que es aquí, desprestigio total de la jefatura. Entonces cuando empezamos con las entrevistas personalizadas, mucha gente hablando mal del jefe, y nosotros ahí astutamente le preguntamos, bueno, ¿y a ti te ha tocado tener una experiencia personal con el jefe de este tipo? No. ¿Y tú has visto comportamientos del jefe hacia tal perica, los palotes, de ese tipo? No. Y así, la mayoría, que no eran estas dos personas, nunca había tenido un encontrón con la jefatura y personalmente tampoco habían tenido nunca ni un problema. Entonces nosotros ahí dijimos, oye, pero qué heavy, porque estas dos personas, que a lo mejor nadie está como desmintiendo su apreciación frente a una situación, pero ellas se encargaron de desprestigiar a este jefe y todo el cuento. Mira, después Recursos Humanos fue tanto la pelotera que quedó que al final tomaron la decisión de desvincular a estas dos personas. Salen estas dos personas, queda el jefe, pasaron unos meses, nosotros volvemos a hacer un taller de capacitación, el equipo era otro, pum. Amaban al jefe, pum. Amaban al jefe. Entonces, ¿qué empezó a decir la gente? No, pero es que estas señoras eran complicadas, igual, que heavy lo que pasó. Y ellos mismos como que decían, ¿cómo tan tontos de haber caído, haber sido partícipe casi como de un complot? Porque las otras dos personas lo que querían era que el jefe lo echaran. Y lo podrían haber logrado, pues, si es que Recursos Humanos no se hubiese alarmado y no hubiese como hecho la intervención. Entonces ahí nosotros decíamos que heavy la influencia social y cómo a veces nos vemos como influenciados por la opinión del otro, y somos poco criteriosos o cautos de decir, ¿sabéis que mira, voy a vivir mi experiencia, voy a conocer yo a esa persona, y si al final los resultados son como lo que tú me dices, significa que tú tienes razón, pero déjame que yo elabore mi propio juicio. ¿Me siguen? Entonces, le quería dar ese ejemplo de lo que pasa a veces en el mundo laboral, porque los malos entendidos están, y las personas no se aseguran de buscar tampoco la información, o de no tomar bandos, cuando yo nunca me he visto involucrada en una situación, por ejemplo, con ese jefe, o por ejemplo, con ese compañero de trabajo del área administrativa, que todos hablan mal de él, pero a mí no me ha tocado tener esa experiencia mala o negativa con esa persona. Así que eso, pues hablamos harto, ¿no? No hubo necesidad de poner PowerPoint, pero el tema es la reflexión que vamos generando respecto de los fenómenos sociales y cómo van impactando. Dígame, Javiera. Yo tengo una pregunta más bien para usted, que ya está inserta como en el mundo laboral. Entonces, ¿cuál vendría siendo como su opinión respecto a una vista como general de lo que sucede con las personas en el ámbito laboral acá en Chile? Seguro que tú quieres mi opinión. La grabar mejor. Porque está muy mala. Te explico. ¿Sabes lo que pasa, Javiera? Es que yo creo que lamentablemente el ser humano, por un tema de rasgos de personalidad y por experiencias personales, hay harto mariconeo en el mundo laboral, perdonando la expresión. Al que le va bien lo quieren aportillar, al que es más lento es porque es tonto, al que es más paco es porque es súper milico, la que es más light es porque anda casi como que en jaleo de coqueteo con el jefe, ¿cachai? O sea, el ser humano es envidioso, es cagüinero, es copuchento, y la gente en vez de preocuparse de hacer su pega, se preocupa de lo que está haciendo el de al lado. Y eso es muy de la idiosincrasia de nosotros, porque eso pasa en el colegio, pasa en la universidad, pasa con la vecina, pasa en la familia, ¿cachai? Y no debería pasar, po. ¿Qué me importa a mí lo que haga mi cuñada con su vida? Es su problema. Mientras no me vengan a joder el gallinero a mí, a lo mejor podré participar, podré dar una opinión, podré desde lejos decir algo, pero de repente los seres humanos tenemos esta como mala cualidad de que no nos ponemos contentos por el otro. Y en el mundo organizacional, muchos malos entendidos ocurren por temas relacionales y afectivos, ni siquiera porque los cargos no están bien definidos, porque paguen mal, porque la estructura sea desordenada, sino que es porque no falta el que aparece, que se queja por todo, que es negativo, que nunca está de acuerdo con nada, hay otro que es muy infantil, hay otra que es muy copuchente, muy envidiosa, ¿cachai? Entonces, en el mundo laboral es súper peludo. Yo diría que la generación de ustedes, como es más light, tienen como otras características, pudiese ser más auspiciosa
Pero lo que les falta a los cabros que son más jóvenes en el mundo laboral es que sean más comprometidos. Entonces entramos en otro problema, porque son más light, pero fallan, licencia para todo, no toleran el estrés, ¿cachai? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con las viejas o viejos que son más copuchentos, más fregados, pero que son aperrados para el trabajo. Entonces, la idea es que las generaciones nuevas, con todas sus virtudes, que son muy positivas, también puedan recoger virtudes de las generaciones antiguas, como el compromiso, como la responsabilidad, como el cumplimiento. De repente hay gente que me da risa y dice, oye, pero llegué atrasado, pero llegué. Sí, pero te necesitaba acá a las 9, no a las 10:20. Ya, pero llegué, pero que da lo mismo si llegaste. No, tenía que estar a las 9 y no llegaste a las 9. El informe se tenía que entregar ayer, no hoy día, y no avisaste. ¿Me explico? Entonces, Sí, entonces hay hartas cosas que hay que mejorar. Por lo mismo ustedes ahora que están en la etapa de educación superior, tienen que desde ya tener una actitud profesional, desde ya, porque si no se van a acostumbrar a que, ay, que no pudimos juntarnos, que no pudimos entregar a tiempo el trabajo, que faltó una compañera, entonces no hicimos la disertación, y en el mundo laboral vas a sufrir porque el mundo laboral no te permite eso. Con gripe o sin gripe tuviste que llegar a la reunión igual. Si tenés que presentar un proyecto, aunque una persona esté enferma, el resto defiende el proyecto. Si te piden el informe para el día martes a las 10 de la mañana, no puede llegar el día martes a las 6 de la tarde el informe. ¿Me explico? Sí, profe. Y esas son cosas que de repente no hemos reforzado en las generaciones más jóvenes, porque los papás también, como venimos de una estructura tan, entre comillas, milica, tanto educacional como después en la misma universidad, uno le dice a los cabros jóvenes, relájate, si no va a pasar nada grave, relájate, pero nosotros mismos hemos también ido deformando justamente aspectos de responsabilidad, de compromiso, porque los mensajes que hemos transmitido no son positivos. ¿Me explico? Sí, profe. Tiene mucho sentido lo que dice. Por eso es tan importante lo que hacemos los adultos con ustedes, porque ustedes van a ser el reflejo de la información que nosotros les dimos. Cuando de repente uno se queja en la pega y dice, no, que los cabros son aquí, que los cabros jóvenes allá, que todo, y uno me dice así, oye, de tu hijo deben decir lo mismo en la pega, en otra pega, por supuesto, porque tu hijo no trabaja contigo, pero tú criaste a tu hijo, po. Entonces, como tú criaste a tu hijo, probablemente tu hijo tiene el mismo comportamiento en su trabajo que el que tiene, a lo mejor, este trabajador joven que llegó a tu equipo en tu empresa. Y los papás a veces no se dan cuenta de eso, po. Entonces, por eso es importante, chiquillos, que ustedes tengan la capacidad de cuestionar, tengan la capacidad de analizar, porque no es cuestionar por cuestionar, ni es como criticar por criticar, es analizar, cuestionar, proponer y mejorar. Porque en cada proposición hay una mejora. Porque si voy a criticar por abrir la boca para quejarme, vamos a seguir con el problema, del tipo que sea, social, educativo, incluso de remuneraciones, o de los ingresos que uno espera de repente recibir en el mundo laboral. Entonces yo espero que después de esta clase, ustedes, ahora que van a enfrentar trabajos, que están ya en toda la etapa de empezar los trabajos del segundo semestre, tengan la capacidad de dialogar, ser respetuosos con el compañero que tiene una opinión diferente, en la medida que no afecte a lo mejor el éxito de algún proyecto del grupo, decirse las cosas con respeto, todos ser responsables y comprometidos, porque el futuro, aunque sea flexible el horario laboral o muchas condiciones laborales, es igual exigente. De repente la gente confunde que la flexibilidad es como que es menos exigente, y a veces es al revés. Lo mismo pasa, por ejemplo, ahora que todo el mundo trabajó desde la casa. Uno antiguamente decía, oye, el que trabaja desde tu casa, tú trabajas desde tu casa, pues como que estuviera ahí en el paraíso. Y a veces no, porque a veces el que trabaja desde su casa trabaja el doble. Porque además de estar trabajando en la casa, tiene que estar que la olla, que las camas, que esto, que lo otro. Entonces todos ahora con este periodo de pandemia también aprendimos un poco si estábamos preparados o no para el trabajo a distancia, para el trabajo en la casa, porque hay personas que no les cundió, pues no les funcionó. Cunde mucho más en una oficina, ahí estando las 8 horas administrativas, porque ahí pueden cundir, no están distraídos, por ejemplo, con funciones domésticas.
Ya, pero ahí me fui para otro lado. Ya. ¿Consultas, dudas, comentarios? ¿No? Todo claro, profe. Ya. No, profe, no hay ninguno. Ya. Voy a dejar de grabar entonces. Chao.